buenas tardes. Bienvenido a su canal Yubo TV, a su programa de la gente más feliz de la tierra. Me encanta estar nuevamente con ustedes en este capítulo televisado, como le digo yo, de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Hoy tenemos un testimonio en relación a sanidad. Crea en los milagros que Dios puede hacer. Aunque todo, miren, todo alrededor, el hombre nos diga, no, esto no se puede, porque hay milagros de diferentes maneras y todos queremos y necesitamos diferentes tipos de milagros. Entonces usted tenga esa confianza en el Señor, esa confianza que Dios a veces nos lleva por procesos a unos más largos, a otros más cortos, pero al final lo que Él quiere es que creamos en Él, que nos arraiguemos en Él y tengamos esa esperanza de vida en Él. Recuerde que en la pantalla van a aparecer los números de teléfono. Usted puede llamar a los números, ya sea o manda mensaje o llama y pide oración. Si usted quiere, pues dice el nombre de la persona por la que usted quiere que oren, o orar y rezar. Miren, no se caliente la cabeza por eso. Hay personas que son tan religiosas que ya una palabra les quita esa relación con el Señor. Ay, no, le voy a cambiar canal. No, la Fraternidad es una organización laica. ¿Y qué queremos decir con esto? Independientemente de la organización religiosa a la que cada quien pueda pertenecer, la organización no. Aquí lo que conocemos es tener una relación con nuestro Señor Jesucristo, lo que conocemos es cómo realmente entregarnos al Señor. Yo siempre le digo a la gente, tenga la Biblia al lado. Cuando usted tiene su Biblia intacta, es que realmente no ha conocido ese mapa que Dios nos ha dejado de cuál tiene que ser nuestro andar. Así que dele la oportunidad al Señor, siéntese con su tacita de café, así como se sienta con un amigo o una amiga, y póngale atención al mensaje que Dios le quiere dar a conocer hoy a usted y de esos milagros maravillosos que Él puede hacer en nuestra vida. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro testimonio del día de hoy, Miriam Silva. ¿Cómo está, doña Miriam? Bien, muchas gracias. Doña, ya está más joven que yo, jovencita. ¿Qué tal, Miriam? Bienvenida. Bien, gracias a Dios, gracias. Pues este testimonio que yo de verdad le pido que, porque ella tiene un testimonio maravilloso que yo ya días escuché el martes, lo tuvimos en nuestro capítulo. También usted puede pedir en esos teléfonos qué capítulo queda cerca de las maravillas que Dios puede hacer en nuestra vida. Y Miriam nos va a contar. Yo quiero saber, Miriam, cuando cuente esa parte de los científicos, si usted dudó o no dudó, cuando llegue en ese momento. Porque a veces uno le está pidiendo a Dios. Yo le decía a Carmencita el otro día, mire, Carmencita, yo oré por una cosa, pero parece que va bien. Oré porque todo me saliera mal ese día. Y no sabemos por qué, ¿verdad? Entonces, quiero que usted le explique realmente a nuestros televidentes si debemos, realmente si vale la pena tener una vida en Dios, porque a veces decimos que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios, sino que andamos más en duda y es normal. Lo que hay que pedirle a Dios que nos ayude con esta fe, como dice en la Biblia, en un versículo, no recuerdo el número en este momento, cuando le dice a Jesús, ¿será útil mi poca fe o mi débil fe? Porque así nos puede pasar. Así que le dejo el espacio, Miriam, para que usted nos cuente. Muchas gracias y bienvenidos a todos los que nos están sintonizando el día de hoy. Pues sí, mi testimonio tiene mucho, pero dentro de todo lo más importante que fue ahí donde yo puedo decir que fue ahí donde yo miré a Dios, fue en la sanidad de mi hija. Miren, primero les quisiera contar cómo llegué aquí a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Yo llegué hace 11 años, me invitó mi esposo, teníamos muchos problemas en el matrimonio y era una mentira, una fachada la que nosotros vivíamos, hasta que un día, hace 11 años, como les repito, lo invitaron a una reunión como esta y recuerdo que yo me enojé porque él me había dicho que la reunión era en el Colegio de Abogados, porque nuestras reuniones se llevan a cabo en lugares, cualquier lugar, puede ser en un restaurante, en un hotel, en la cárcel, en una cafetería dentro del mercado. Nosotros nos reunimos en todos esos lugares. Nos reunimos también en centros comerciales. Mi capítulo queda dentro del City Mall para todos los que nos quieran acompañar en vivo y en directo. Estamos en el Café Borg del segundo piso, en el City Mall, los martes a las 7, haciendo un poquito de publicidad. ¿7 de la mañana o de la noche? A las 7 de la noche. Ah, ok. Sí,
Entonces, yo llego a mi primera reunión y recuerdo que yo me senté en las últimas mesas porque a mí en aquellos tiempos por acá me entraba y por acá me salía el tema de Dios. Yo no creía en Dios, no quería saber nada de religiosidad. Y más cuando se peleaban dentro de mi familia unos católicos y otros evangélicos. Miren, tener a Dios, lo más importante no es la religión, sino que es la relación que usted puede tener con Él, de estar seguro en un 100% de que usted puede estar en el baño, en la cocina, y Dios ahí le va a estar escuchando. Y pues miren que sin una definición de religión, llego a este grupo donde empiezan a hablar de Dios. Pero yo me quedé de metiche, porque aparte de hablar de Dios, estas personas contaban lo que eran antes de conocer a Dios. Y usted me preguntaba que si valía la pena tener a Dios. Y sí, sí vale la pena, ¿sabe? Porque la manera en la que usted mira los problemas ya es diferente. Si algo le encendía, una cosita chiquita, créame que cuando usted tiene a Dios, mira las cosas con calma, con paciencia, porque usted llega al punto de entender de que todo en esta vida va a continuar, nada va a parar. Si usted ya no está en esta tierra, el trabajo va a seguir, la televisión va a continuar, van a seguir naciendo personas en este mundo y a veces nosotros nos sofocamos por cosas materiales. Creo que nosotros tenemos que preocuparnos más por la ganancia que vamos a hacer arriba. Imagínese que usted está construyendo su casa, pero en la eternidad, con Dios. Y entonces para mí sí vale la pena. Pues miren que llego a una de estas reuniones y empezaron a hablar estas personas y yo decía, esto está mejor que La Rosa de Guadalupe y Netflix juntos, porque una persona contando su historia frente a unos desconocidos y yo decía, están locas, ¿cómo tienen el valor de hacer eso? Y me gustó aquello porque era una historia, un testimonio, una vez a la semana, una persona diferente, un valiente que se llegaba a parar allá enfrente. Y pues así me fui quedando hasta que un día, después de 3 meses llegando a estas reuniones, llegó un testimonio que no tenía nada que ver conmigo. Era una mujer que había sido abusada sexualmente por su abuelito. El viejito que usaba el molino había abusado de ella y habían incluso acabado con la vida de uno de sus hijos por equivocación. Y esta mujer había perdonado a todos esos hombres y con una sonrisa en el rostro ella decía, yo ya perdoné a esas personas que me hicieron daño. Y yo decía, ¿cómo es posible que esta mujer puede perdonar y yo no puedo perdonar a mi esposo? Decía yo, porque teníamos muchos problemas, créanme. Y ese día, ¿saben? Yo recuerdo que pasé al frente con ella a oración y le dije, ¿sabe? Yo quiero tener esa paz que tiene usted, yo quiero poder perdonar y yo no puedo, no quiero seguir cargando esta mochila porque la falta de perdón es como una mochila grande que usted anda cargando y cada vez que se acuerda de ese daño que le hicieron, usted lo que hace es que agarra una gran piedra y la echa a esa mochila y esa mochila cada vez se vuelve más pesada que incluso hasta terminamos enfermándonos. Y pues ese día que yo decidí abrir las puertas de mi corazón para abrírselas a Dios, porque en usted está la decisión. Su mejor amiga, por más que le diga, por más que la aconseje, ni su mamá, ni su papá, la decisión está en usted, el poder abrir las puertas de su corazón. Aquí puede venir la persona más calificada, más estudiada, de cualquier denominación, y le pueden explicar de una y mil maneras, y si usted no abre las puertas de su corazón, no va a recibir, porque la principal barrera somos nosotros. Pues miren que estando en estas reuniones, empezamos a servir con mi esposo y el enemigo no se va a quedar conforme y se va a molestar, créame, si pierde a uno de sus buenos elementos para hacer las cosas malas, porque somos buenos para hacer las cosas malas. Y si así somos de buenos para hacer las cosas malas, ¿por qué no nos cambiamos de equipo y nos vamos para el equipo de las cosas buenas? Cuando usted empieza a servir en ese equipo de Papá Dios, el enemigo se va a molestar. No crea que las personas que tienen a Dios en el corazón no tienen problemas. Claro que los tenemos. Y eso no acaba. Pero como le repito,
Usted mira los problemas de una manera diferente porque usted ya tiene a Dios en su corazón. Usted pues, no sé, pero yo en lo personal no me estreso. Vivo mi vida y vivo cada día como que si fuera el último, porque yo puedo salir aquí del estudio y yo no sé qué me pueda pasar allá afuera, cancelo en el nombre de Dios. Pero usted puede andar en el autobús, tanto como el que anda en una Prado blindada, y si ese día le toca, ese día le toca. Entonces, por eso digo yo, caminemos con cuentas claras y en Dios, porque no sabemos cuándo es el día que nos va a mandar a llamar. Pues miren que el enemigo no se va a contentar con que usted empiece a servirle a Dios. Nosotros dimos nuestro primer testimonio, o sea, contamos nuestra historia por primera vez para un Día de las Madres. Y al día siguiente, a mi hija la diagnostican con un cáncer en su sangre. Miren, ustedes pueden pensar, eso le puede pasar a cualquier otra persona menos a mí. Nosotros siempre estamos esperando que nos lleguen buenas cosas, más no las malas. Y peor en Dios. Sí. Sirviéndole. Sí, exacto. ¿Saben? Cuando eso pasó, yo dije, ¿y por qué me pasa esto a mí? Si yo ya estoy sirviendo, ya abrí mi boca, conté la historia, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Y me sentí iracunda en ese momento y no es, ahora que todo ya pasó, yo digo, no era por qué, era para qué. Y era porque Dios quería tener ese trato personal conmigo. Ustedes saben, Dios me alejó de toda mi familia, me alejó de mi país, me alejó de mi trabajo y me llevó allá largo a cruzar un desierto donde solo estaba Él y yo, porque ni siquiera podía hablar con mi hija en ese entonces. Pero voy a seguir contando en el orden cómo va la historia. Resulta ser que mandan a mi hija para el hospital escuela, porque solo el hospital escuela y el Mario Catarino Rivas atienden a los niños con cáncer, gracias a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, de lo cual yo siempre digo muchas gracias a todos esos padrinos que nos están viendo, porque ustedes, créanme que hacen un cambio no solo para el niño, sino que para la familia completa, y es algo real. Realmente ellos ayudan a los niños, son tratamientos súper caros, y gracias a la Fundación siempre no puedo dejar pasar por alto el dar la gracia a ellos. Y el tercer día de haber iniciado con su primera quimioterapia, a mi hija le da un paro cardíaco y un fallo respiratorio. Y si me ayudan los chicos en máster con la imagen número 1, no, la otra, la primera. Pues fíjense que a mí ahí se la llevan a la unidad de cuidados intensivos en el hospital escuela. Y a usted le dicen hospital escuela y usted automáticamente dice se va a morir, ya se murió. Pero el milagro que Dios va a hacer, lo va a hacer aquí en la China y donde sea. Ya usted puede estar metido en el basurero y ahí usted puede ver el poder y el actuar de Dios, porque Él es el autor del universo. Él es el autor de todo esto que usted está viviendo ahorita, lo que usted está viendo ahorita, y el aire que usted está respirando ahorita es gracias a Él. Y miren que se la llevan a la niña y habían 6 niños más ahí en la UCI. Y 6 días estuvo ella, y cada uno de los días yo miré a esos niños salir y los miré salir en una bolsa, ¿saben? Y eso, no hay cosa más triste que uno de mamá saber que va a perder su hijo, porque nosotros pensamos que en el orden de la vida somos primero los padres y nuestros hijos enterrándonos. Y haber visto para mí aquellas mamás llorar por la pérdida de sus niños, porque esa era la UCI de niños, y ver cómo salían los niños, o sea, el ver cuán frágil es la vida. Por eso les digo de que tu vida puede cambiar en un instante. Pero usted dudó ahí, por las circunstancias, y por eso se le pregunto, porque a veces las circunstancias que nos rodean, Miriam, no, o sea, uno en Dios dice, no, aquí me va a ir bien, porque Dios está conmigo, pero al ver que los niños que estaban alrededor se estaban muriendo, ¿cómo sintió en su relación con Dios y eso? ¿Sabe? Como para darle un ejemplo para que todos nos puedan entender. Dios es como ese Red Bull, perdón por decir la marca, su bebida energizante, que usted está haciendo deporte y usted va en el taxi y usted ya a las 4 ya no quiere nada, o a las 2 de la tarde, la hora de la siestecita, usted ya no siente fuerza, pero usted viene y dice, me voy a comprar una bebida energizante o un cafecito, porque eso es malo, o un cafecito, y eso la levanta, ¿verdad? O sea, usted sigue con un poquito de cansancio, pero la levanta. Entonces,
ese es el mejor ejemplo que yo les puedo dar. Tener a Dios es así, o sea, usted va a ver los problemas y los va a tener. Usted va a dudar, usted va a tener miedo, usted va a llorar. Fíjense que yo me acuerdo y yo me pongo a llorar porque para mí es increíble lo que Dios hizo. Científicos dictaminaron que mi hija iba a fallecer. Y sí, con esa pregunta que usted me hizo, esa es la respuesta que yo les puedo dar para que todos me puedan entender. Dios es como ese extra que usted necesita en el camino. Pero no, Dios es más que ese extra. Claro. Es mucho más. Recuerden que de Dios viene nuestra salud, nuestro trabajo, nuestra familia viene porque Él lo permitió, Él se lo regaló y todo viene de parte de Él. Pues miren que pasaron esos 6 días y para la honra y gloria de Dios, Él me la regresó. Yo recuerdo que me fui para el lobby del hospital escuela, a donde se hacen las grandes filas de personas cuando usted va a pagar recibos y esas cosas. Y miren, yo ahí me rendí, caí arrodillada, no tenía ni fuerzas en mis piernas y recuerdo que yo le dije, Señor, ya no puedo, no sé qué hacer, me siento impotente, siento dolor, me siento abandonada, le dije, ¿dónde estás? Y si no puedo verte, puedo pedirte que te lleves a mi hija, le decía yo, porque miren, mirar a mi hija así en esa cama, a mí me daba un dolor que yo decía, Señor, mejor contigo que conmigo. Si vos me vas a dejar a mi hija y me la vas a dar así, y la voy a tener así en una cama de hospital, mejor llévatela, le decía yo. Yo te la entrego. Y saben, ustedes le pueden mentir a cualquiera, pero a Dios nunca lo va a poder engañar. Él conoce incluso lo que usted está pensando ahorita, Él ya lo sabe. Y saben, yo le dije, Señor, te entrego a mi hija. Y se lo dije de corazón. Le dije, no me voy a resentir con vos si hoy te la llevas. Yo creo que ahí fue el punto donde yo entendí de que su vida no es suya, le pertenece a Él. Por eso dicen que usted no puede acabar con su vida, porque no le pertenece. Su vida ya tiene dueño. Lo que pasa es que usted no agarra esa identidad de hijo del rey. Y como Él nos deja libre albedrío, usted anda haciendo lo que usted quiere y usted es el que tiene la decisión. Y pues miren que sale mi hija para la honra y gloria de Dios. Vivimos 2 años adentro del hospital escuela, 2 años que para mí fueron de aprendizaje. A veces nos creemos la última Coca-Cola en el desierto y poder vivir con otros papás que están pasando la misma situación, saber que todos somos de carne y hueso, que todos vivimos, o sea, que todos sentimos, ustedes, todos, no importa si usted tiene mucho dinero, si usted tiene poco, mire, la vida no se puede pagar con dinero. Si usted tiene dinero, con eso no va a resolver nada. Y el que es pobre, igual, pues no puede hacer nada porque no tiene el dinero, porque a veces pensamos que con dinero lo vamos a solucionar todo y no, las cosas no son así. Eso es donde nosotros nos dejamos entrar en la prepotencia. Pues esos 2 años para mí fueron de mucho aprendizaje, como les repito, haber vivido en el hospital, haber vivido la enfermedad de mi hija, solo puedo decir, aunque suene irónico, que le doy gracias a Dios por haberme permitido ese tiempo, porque ahí fue donde yo realmente tuve ese encuentro con Él. Ese encuentro con Dios no necesariamente tiene que ser en una iglesia, usted puede tener ese encuentro en la cárcel, sola, ahí donde no tiene otras voces que lo distraigan, en un hospital, en un centro jurídico, en su trabajo, ahí puede encontrarse con Dios. Entonces no ponga excusas, porque Dios está en todos lados, Él es omnipresente, omnipotente. Y pues bueno, miren que después de 2 años nosotros salimos y una semana después, solo una semana duró la sanidad, por decirlo así, de mi hija, y el cáncer había regresado en cuestión de una semana. El cáncer ya no solo estaba en su sangre, ahora estaba en su médula, estaba en el líquido encefalorraquídeo, en el cerebro, y aquí en Honduras ya no se podía hacer nada. En este momento, miren, disculpe, usted ya está dando gracias a Dios porque su hija salió sana. Sí, ya, celebrando. Feliz, celebrando. Y a la semana, ¿cómo fue ese momento? Porque es que a mí me encanta su testimonio, porque como seres humanos, y como dice usted, a veces hay cosas
materiales. Y usted dice, Dios mío, ¿dónde estás? Yo creí que me iba a salir este trabajo, yo creí que me iba a salir el préstamo, yo creí que iba a solventar este problema con el banco, y se frustra, sí. No digamos con la vida. Sí. Y sirviendo. Sí. Ajá, ¿cómo fue? Pero es que eso es humano, eso es normal. No, estamos de acuerdo, pero lo normal es, a mí me encanta la parte de la Biblia cuando dice que Jesús se puso ansioso antes de la crucifixión, porque eso nos da su condición humana. Sí, claro. Que es lo que nosotros sentimos humanamente. Pero y cuando él fue a orar también, antes de que lo vinieran a buscar para matarlo, él sintió miedo, o sea, ponernos en el lugar de él. Exactamente. Del miedo que seguramente sintió. Eso es normal, sentir miedo es humano. Exacto, y esa es la parte que yo quiero que ustedes, para que transmita, porque eso es bien importante, porque cuando Dios nos toque, y digo así, permite que nos toque un hijo, o papá o mamá, usted no entiende, va, usted aquí Dios, y entonces, ¿qué pasó? Entonces, eso es bien importante. En el momento de la frustración, pues, como yo ya había hecho un trato con Dios y yo ya le había entregado a mi hija, ¿saben qué fue lo que yo dije? Ok, me permitiste verla salir de la UCI, dije yo, me permitiste estar con ella encerrada en el hospital 2 años, dije yo, para que yo la disfrutara, decía yo. Y pues si de verdad tomaste mis palabras, igual sigue en pie, yo te la entrego, le dije. Y sí, fue frustrante, fue doloroso, pero como le digo, tener a Dios es también tener un grado de resignación también, de saber de que el poder está en Él, de que usted no tiene el poder de hacer las cosas que son imposibles para nosotros, que se hagan posibles. Entonces, el que realmente tiene ese poder es Él. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando nosotros llegamos a los Estados Unidos, porque nuestra hija, bueno, aparece el cáncer nuevamente y aquí en Honduras ya no se podía hacer nada. Y los médicos nos dicen, tienen que irse para Estados Unidos, España o México, que son los lugares donde se realizan los trasplantes de médula, porque ya la niña necesitaba algo más que aquí en Honduras no se hacía, que era un trasplante de médula. Y llegamos a Estados Unidos, ustedes, en cuestión de 3 meses, y Dios abriendo las puertas también, porque nosotros no teníamos la capacidad económica, no somos ciudadanos americanos, no tenemos seguro internacional tampoco. Y a usted, si usted no tiene nada de ninguna de esas cosas que yo le mencioné, a usted lo que le toca es pagar. Y ese es otro milagro que Dios hizo en nosotros, el pago. Él es el dueño del oro y de la plata. Saben que muchas veces yo había escuchado gente que decía, a mí Dios me pagó mi cuenta. Y yo decía, qué gente más mentirosa. No, sí, yo de que sí, esta gente ya no sabe ni cómo mentir para engancharlo a uno, decía yo. Y a mí, yo se los digo aquí, me tuvo que pasar en vivo y en directo para que yo, mire, me callara la boquita y aprendiera a respetar al rey, al dueño del oro y de la plata. Y estuvimos en un hospital donde le hicieron todos los exámenes a mi hija y nos decían que teníamos que pagar obviamente todo, ¿verdad? Porque nosotros no contábamos con nada de lo que yo les mencioné anteriormente. Y pues cuando ya nos llegó la primera factura y nos dijeron que en ese hospital no podían hacer nada por mi hija, otra frustración. El pago, ¿verdad? Y era un montón de dinero. Y recuerdo que yo le dije, Señor, mándenos mucho trabajo en Honduras para poder pagar esta cuenta. Porque ¿qué vamos a hacer? Hay que honrar las cuentas, eso es lo que nos enseñan también. Y saben, miren, conmigo Dios se lució, lo digo así, Él no se queda con nada. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, otra llamada de teléfono donde me decían que la cuenta estaba pagada. Yo no le había dicho absolutamente a nadie eso de esa cuenta, solo lo sabía el hospital, Miriam Silva y Dios. Y cuando yo pregunté que quién había pagado, me dicen que fue un anónimo. Y yo sé que ese fue mi Padre Celestial. Ahí es donde miré la siembra y la cosecha, de que así como nosotros le damos a Dios, al final todo se le va a regresar, porque yo no pagué ni un lempira ni $1 de tratamiento oncológico, donde la quimioterapia más barata le cuesta 11,000 lempiras y es una pastillita. Imagínense lo que cuestan tratamientos o procedimientos que son todavía más costosos y que a veces aquí dentro de nuestros hospitales no tenemos ni la capacidad, porque no existe ni la maquinaria, ni la indumentaria, Y pues bueno, pues miren que llegamos a otro hospital, nos mandan a otro hospital en la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee, y estando ahí en cuestión de 3
3 meses le quitan el cáncer a mi hija y viene el paso siguiente, que es hacer el trasplante, y empiezan a hacer los estudios para ver quién iba a ser el donante de médula, porque para usted hacer un trasplante de lo que sea, riñones, hígado, lo que sea, usted tiene que ser 100% compatible. Es como que usted va a recibir una transfusión de sangre. Si usted es A positivo, no le pueden poner O porque se va a morir. Entonces empiezan los científicos, porque allá no solo son doctores, oiga bien, son científicos, y por eso le repito, el milagro que Dios va a hacer lo va a hacer aquí, en la China y donde sea, y no es por las manos de los médicos o científicos, es porque es el actuar de Él, y más adelante lo van a entender por qué les estoy diciendo eso. Hacen los estudios con mamá, conmigo, y resulta ser que yo solo tenía 38% de compatibilidad con mi hija, no se podía hacer nada, y si no encontrábamos un donante, la niña iba a fallecer. Luego hacen los exámenes con papá y resulta ser que papá solo tenía 78% de compatibilidad, y luego hacen los exámenes con el hermanito, que para ese tiempo solo tenía 2 años, era un bebé, y resulta ser que ese niño, ustedes, que fue pedido en el tiempo de Dios, porque dentro de esta organización yo pedí a mi varoncito, y todavía retando a Dios, fíjese que le escribí, que yo le escribí como lo quería, los labios, su pelo, el color de su piel, porque es que a veces nosotros retamos a Dios, pero porque no creemos, y nosotros pensamos que lo vamos a burlar a Él. Y usted no va a burlar, jamás va a burlar a Dios. Él va a burlarnos a nosotros y va a dejar en vergüenza a muchas más personas. Porque mire, así tal cual como yo se lo pedí, porque yo lo estaba retando a Él, porque yo me quería burlar de Dios, así tal cual Él me lo dio, así como yo se lo pedí. Y hasta le dije que yo quería que fuera un varón. Y miren, yo lloro porque de veras que yo lo hice retándolo. Y así, tal cual como yo se lo pedí, me lo dio. Y aparte de eso, que me lo dio como yo se lo pedí, Dios ya sabía lo que venía adelante en mi historia. Y lo mandó 100% compatible con su hermana. Eso era un milagro ya, porque a otros compañeros de mi hija, que ya no están en esta tierra, por esa misma razón, llegaron hasta con 7 hermanos y ninguno pudo ser el donante. Hermanos de padre y madre, porque hay hermanos que solo son de madre hermano, y no de padre. Y mire que hacen el trasplante con aquel donante 100% compatible, y una semana después otra vez viene la frustración. Pero todo esto está en oración, pero en oración con fe o con temor siempre. Sáqueme la No, duda. yo ahí me sentía con fe, porque usted siente que si usted está en el mejor lugar, usted siente que todo va a salir bien, y ahí en ese momento yo me sentía bien, pero es que ahí viene otra vez la frustración, donde usted mira que usted puede estar en el mejor lugar del mundo. Usted puede tener toda la plata del mundo, pero si Dios no da el sí, usted no va a avanzar a ningún lado. Usted se va a quedar ahí en esa carrera. Es que Él queda, y lo que hay es Él. Sí. Él es el que da lo que hay. Usted, miren, yo le digo a la gente, mi hija fue sana en el hospital escuela cuando yo le pedí a mi Dios en el lobby de ese hospital. Ahí mi hija fue sana. Y mi hija volvió a enfermarse porque Dios lo permitió, pero porque Dios necesitaba trabajar más con esta persona que ustedes están viendo. Porque yo necesitaba más. A veces le pasa a nuestros hijos, porque ese va a ser nuestro punto. Sí. Nuestra debilidad. Ahí, y por eso dicen que en nuestras debilidades es de donde nosotros sacamos nuestras fortalezas. En nuestras debilidades nos fortalecemos, ¿verdad? Pues miren que resulta que le hacen el trasplante a mi hija y se la llevan otra vez para la UCI. Ahí sí me pueden ayudar con las siguientes imágenes. Y porque a mi hija le dio un injerto contra huésped, se llama eso. Y todos los órganos de mi hija, ella tuvo fallos en todos sus órganos. Hígado y riñones dejaron de funcionar. Y óigalo bien, yo según estaba en el mejor hospital del mundo. En el mejor hospital. Sí, Nadie espera que y se del complique. mundo, ¿verdad? Ajá. Dicen, para mí el mejor doctor del mundo está arriba. Y ese no necesita hospital. Y miren, a mi hija le dio ese fallo, le pusieron máquina de diálisis 24/7, que médicamente, para los que me están viendo al otro lado de la pantalla, no hay vuelta atrás. Si usted usa una máquina de diálisis, médicamente, oiga, ¿verdad? Médicamente.
A mi hija se le explotaron los pulmones, tampoco hay vuelta atrás para eso. Se le explotaron todos sus vasos sanguíneos, sus venas explotaron. A mi hija le salía sangre de los ojos, le salía sangre de sus orejas, de la boca, estaba entubada, y en esas imágenes que ustedes miran ahí, mi hija estuvo 2 meses en los que yo no sabía si era de día, si era de noche. Era aquí como en el estudio, usted le encierran aquí y usted no sabe afuera qué hora es. Sí. Y así fue, encerrada y con mi hija viéndola así en esa posición. El pupú era sangre, el pipí era sangre porque ella tenía una sonda y se llenaba la bolsa de sangre. A mi hija le pusieron una aspiradora que entraba por adentro de su tráquea y le sacaba toda la sangre de adentro del estómago porque el estómago y los intestinos estaban desgarrados y pues habían severos daños que la nueva médula empezó y atacó todo el cuerpo por completo, pero son parte de las cosas que pueden pasar en un trasplante, y claramente a usted le dicen desde que va a entrar, usted o sale bien o fallece en el intento, y ellos son claros. Y mi hija estuvo así 2 meses. A mi hija se le salieron los ojos de la órbita. Yo le metía los ojitos con mi dedo, se los empujaba para adentro y agarraba un tape y se los pegaba. Y el oftalmólogo me decía que era parte de los 15 doctores que miraban todas las mañanas a mi hija, científicos. Y el oftalmólogo decía, los ojos de su hija ella ya los perdió, entonces si es que ella despierta, me decían, se los vamos a tener que extirpar. O sea que mi hija iba a quedar ciega, iba a quedar parapléjica, iba a quedar con educación especial, y todo eso ellos me lo decían. Tengo un resumen de este tamaño que ellos me dieron, cada uno diciendo por qué la niña iba a morir, y sin importar que estábamos en el mejor hospital, ya las predicciones las posibilidades eran nulas. ¿Sabe cómo decían ellos? Si usted solo tiene un 1% de probabilidad del 100 que esa niña salga de ahí. Entonces, y mire, mandaron a traer a los abuelitos para que se despidieran de ella. A mí me preguntaban, me preguntaban que si cómo la quería mandar para Honduras, si la quería mandar en el féretro o si la quería cremada. Y yo decía, pues chica, esta gente ya me están matando a la niña y ni siquiera sabemos, sí, ni siquiera se ha muerto, decía yo. Y pasaron esos 2 meses y saben que una amiga de México me regaló un aceite que tenía ella. Su hijo había fallecido, su hijo acababa de fallecer, y recuerdo que ella me lo dio y me dijo, Miriam, te regalo esto, tal vez te sirve. Me dijo, yo no tuve la fe y tal vez, y vos sí la tenés, y me lo dio. Y esa fue una de las cosas. Y la otra fue que una enfermera, yo sé que Dios la utilizó a ella, una enfermera llegó en el turno de la madrugada, eran las 3, y esa enfermera se acercó a mí. Yo estaba llorando ahí a la par de la cama pidiéndole a Dios por mi bebé, y llegó esa enfermera, me puso la mano en el hombro y me dijo, mamá, no llore, me dice. Y yo la quedé viendo y dije, ¿y esta mujer qué sabe si no es la hija de ella la que está acostada ahí en la cama? Y terminó la mujer y me dice, para Dios no hay nada imposible. Y ahí ya me cambió el semblante. Y saben, yo me quedé con aquello. Ojalá que usted, que está ahí en su casa, se quede con eso. Si usted ve en el bus, si usted está viendo en el celular, donde sea que usted esté viendo este mensaje, para Dios no hay nada imposible. Yo esa noche me lo creí y dije, es cierto. Y me empecé a acordar de todas las cosas que decían en la Biblia, donde Dios resucitaba a los muertos. Imagínese Lázaro, yo creo que ya estaba juco, tenía 3 días ya, y el Señor lo levantó. Entonces, miren, me quedé con aquello y empecé a orar por mi niña. Yo le decía, papá, yo te la entregué ahí en el hospital escuela, le decía yo, tú sabrás lo que haces con ella, pero yo ya estaba clara. Yo estaba clara de que mi fidelidad hacia Dios no iba a cambiar si Él me quitaba mi premio, por decirlo así. Y creo que eso es una de las claves, que tenemos que ponerlo a Él primer lugar sobre todas las cosas. Para la honra y gloria de Dios, les pido disculpas porque no ando otra imagen para enseñárselas. Mi hija fue diagnosticada cuando tenía 5 años, y para la honra y gloria de Dios,
esta próxima semana mi hija va a cumplir 15 años, está viva, es excelencia académica en su escuela. Mi hija corre, se sube a árboles, cabalga en caballo, corre en moto, oiga bien. Y mi hija es la mejor prueba de que Dios es real. Dios existe, Él sigue haciendo los mismos milagros hoy, mañana y siempre, como hace 2000 años, lo sigue haciendo ahorita. Solo está de que usted pueda mirar un poquito más allá de lo que lo puede tener así en sus narices, pero usted mire más allá. Mire más allá de lo que usted quizás está permitido a ver. Y pues, si a ustedes les sirve, denle gracias a Dios porque hoy abrieron sus ojos, pudieron respirar nuevamente. Muchos hoy perdieron a sus mamás, muchos hoy perdieron a sus hijos y nosotros pudimos despertar. Estamos quizás en la compañía de nuestros familiares ahí en su casa. Y pues decirles eso, que valoremos la vida, que vivamos un día como que si fuera el último. Mi hija está sana hoy, pero solo Dios sabe qué va a ser mañana. Así que yo disfruto mi día a día como que si hoy fuera el último día. Y no se vaya a acostar enojado porque solo Dios sabe si usted va a abrir los ojitos mañana. Y pues eso ha sido mi testimonio para la honra y gloria de Dios. No sé cómo usted esté ahí en su casita, pero si le sirve poder repetir conmigo esta pequeña oración y hágalo con fe para que usted pueda abrirle hoy las puertas al Señor. Padre Celestial, en este día te doy las gracias por mi vida. Te entrego mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador. Que el Santo Espíritu me guíe y capacite para toda buena obra. Amén y amén. Créame que si usted hizo esta oración, usted acaba de abrir una puerta para el Señor. Y pues eso ha sido mi testimonio. Yo aquí siempre, yo escribo, yo hago mi papeleta. Yo le digo siempre a mis televidentes, escríbale al Señor. Y para mí es bien impactante su testimonio, porque lo que usted dice es bien importante. Yo digo, voy a este hospital, aquí a sanito, ¿verdad? Usted tenía 15 de los mejores médicos, y no solo médicos, científicos, ¿verdad? Y sin embargo, en ese momento, Miriam, yo no me imagino cómo creerle a Dios del miedo, o sea, porque uno tiene que sentir miedo, temor, cuando 15 médicos le están diciendo, su hija está enferma, porque así hay diagnósticos aquí. Hay diagnósticos que le dicen, no, pero ¿sabe qué? Mejor vaya despidiéndose porque usted se va a morir. Y en ese momento la fe, no me lo imagino yo, ¿verdad? Me dijeron, deje su número, mamá. Y yo les dije, sí, ¿verdad? Porque si la niña necesita un medicamento, yo vuelvo, no importa si es en la madrugada, para venir a dejárselo. No, me dijeron, es por si la niña se muere para que la vaya a traer a la morgue. Sí, es bien difícil. Entonces, haga la oración por las papeletas, ¿verdad? No sé yo qué está pidiendo usted ahí atrás de esta pantalla, pero créale al Señor, aunque el humano le diga todo lo contrario, ¿verdad? Siempre con la disposición de creerle a Dios y que la voluntad de Él es perfecta, aunque a veces no entendamos esos procesos duros. Haga la oración. Sí. Ahí donde están, si usted no pudo escribirlo en un papel, eso es simbólico realmente. Ponga esa necesidad en su mente, pero algo difícil. No le pida, porque si a usted le duele la cabeza, no le pida por ese dolor de cabeza, porque usted se puede ir a comprar una Panadol. Pídale algo difícil, algo que usted piensa que no va a poder salir. Pida por ese alcoholismo, pida por esa enfermedad. Pida por esa cuenta impagable, porque para Dios no hay nada imposible. Señor, gracias por cada uno de los televidentes y escuchas que hoy tú elegiste para que pudieran escuchar este mensaje, Señor, porque para mí eso es un mensaje claro y directo que tú estás mandando a las naciones, Señor. Te pido, Padre Celestial, que tomes esa necesidad, papá, esa petición y también ese agradecimiento, Padre, porque hay personas que no te están pidiendo nada, solo te están diciendo hoy, gracias, papá, gracias porque hoy tú nos permitiste abrir los ojos, Señor. Gracias, Padre, porque hoy tú has entrado a nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más nos recordaste que tú estás aquí en esta tierra y estás con nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que te lleves, Señor, toda enfermedad, toda falta de pago, Señor, toda cosa que esté cargando, Padre Celestial, esas personas que están atrás de esa pantalla escuchando hoy, Señor. Usted es el único y es el que tiene el cuidado de cada uno de los televidentes, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Miriam, de verdad, un fuerte testimonio y de cuestionamiento en el sentir, o sea,
El miedo es aceptable. Sí. El temor es aceptable. Somos humanos. Jesucristo lo vivió. Así que yo le pido a ustedes que no tengan miedo, simplemente cuando sienta ese temor fuerte, vaya a doble rodillas, lea la Biblia, que ahí Dios le va a poner ese versículo que en medio de tanto temor, en medio de tanta duda, Dios le habla y le revela realmente lo que le quiere decir a usted. Yo les agradezco su sintonía. Nuevamente, gracias Miriam, bendiciones para su casa. Gracias a ustedes. Pues sigan llamando, aunque el programa termine, ¿verdad? Usted puede seguir llamando, mande sus mensajes, que hay una serie de guerreros y guerreras que están dispuestos a dar esa batalla con usted para que Dios haga ese milagro en su vida en el tiempo perfecto para Él. Y a veces necesitamos soltar todas esas cosas que Dios quiere de nosotros, que no nos sirven, que no nos edifican, pero nos cuesta, pero queremos que nos haga el milagro. Haga ese trato con Dios y denle la oportunidad para que Él trabaje en su vida. Les deseo un feliz fin de semana. No se le olvide orar o rezar como usted quiera por nuestra nación, por nuestros gobernantes, por una Honduras llena de paz y próspera, para que podamos salir adelante aquí en esta tierra donde Él nos plantó. Que tenga un bendecido fin de semana. Continúe con Cubo TV.